Amada Iglesia de Dios, es un gusto saludar a todos ustedes, hermanos, de paz a vosotros. Siguen con el volumen muy bajito, hermanos. Siéntense, por favor. A mí me gusta, hermanos, que todos me contesten cuando les saludo de paz a vos. Veo que algunos sí, algunos no, porque es desearnos también la paz. ¿Sí ven a los hermanos ahí en pantalla, los que están ahí en la plataforma? Y si les digo a ellos paz a vos, ¿sí me contestarán? Pues creo que tampoco. Bien, hermanos, pues no, sí, todos creo que estamos en la misma sintonía. Y antes que nada, hermanos, pues es un gusto estar aquí con ustedes y poder platicar de la palabra de Dios. ¿Tienen mucho sueño, hermanos, de verdad? ¿Poquito? ¿Calor? ¿Poquito calor? Mucho, dice la hermana Gaby, ella tiene mucho calor. La hermana Jenny dice, vengo de tierra fría, de ahí del volcán, y pues aquí sí se siente más calientito. Bien, hermanos, pues miren, hermanos, bendito Dios que nos da calor. Bendito sea nuestro Dios porque está calientito aquí, y hay lugares donde casi no ven el sol y quisieran sol, pero casi no hay. Y hay lugares donde casi no llueve. Y decía el hermano Yafet, me parece en la mañana, estamos en un lugar muy bonito, es fértil, y tenemos, pues casi, sobre todo aquí en el estado, tenemos diversidad de beneficios en cuanto a tierras muy fértiles, en cuanto a lugares con muchos manantiales. O sea, tenemos zona ganadera, zona de agricultura, minerales, porque tenemos también mar. O sea que Dios nos ha dado un lugar especial, ¿verdad? Y es nuestro este lugar, pues. Somos de aquí, no tenemos que escondernos tampoco de nadie. Y hoy, hermanos, bueno, en esta tarde quiero que platiquemos un poco de la palabra de Dios. Y espero, hermanos, que les dé sueño para despertarlos, de verdad. Los voy a despertar, si veo que algunos se les cierran sus ojitos. Hebreos, en su capítulo 11, Hebreos, hermana Gaby, de la lectura, para que se vaya el calorcito. Hebreos 11, 29, por favor. Amén. Con fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, la corta plática que quiero tener con ustedes en esta tarde refiere de la siguiente manera: el paso del Mar Rojo y el paso hacia la vida eterna. ¿Sí, hermanos? Hermana Eli, hoy la veo más quietecita, hermana. Cuando está su esposo la veo más alegre. Le hace falta, ¿verdad, hermana? El próximo sábado aquí lo tienen. Bien, hermanos, miren, el paso del Mar Rojo. Y justo de esto nos platicaba el hermano Miguel hace un poquito ahí con los varones. El paso del Mar Rojo, un milagro que es trascendental para el pueblo de Israel y para la iglesia de Dios también en este tiempo. Un milagro que sella, hermanos, una liberación. ¿Sí me explico? O sea, nuestro Dios ya los había sacado. ¿De dónde, hermano Isaac? De Egipto. Ya los había sacado de Egipto. ¿Cuántos eran, hermanos? ¿Cuántos? Pues ya
vi 40,000, ya vi 6,000, ya vi, ¿cuántos? 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, hermanos. O sea que pudiéramos deducir, hermanos, que era mucho más de 1,000,000, quizás unos 2,000,000. Todos ellos, hermanos, ya nos habían sacado nuestro Dios de las manos de ¿quién? Hermana Eli. De los egipcios. Pero ¿quién presidía? ¿Quién lideraba ahí? Faraón, hermanos. Faraón era el que los tenía, hermanos. ¿Y era fácil enfrentarse a Faraón, hermanos? O sea, Moisés sabía de esta circunstancia y sabían que sería fácil enfrentarse a Faraón. No. Pero miren, hermanos, vamos a ver ahí en nuestras Biblias, en Éxodo 14. Éxodo 14, hermanos. Pónganse de pie todos. Los que puedan, creo que todos podemos ponernos de pie. Y vamos a darle lectura al versículo 19 y 20. Todos, por favor. Y el ángel de Dios iba delante del campo de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y puso hacia sus espaldas. E iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel, y era nube y nieblas para aquellos que alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Yo les decía, hermanos, vamos a platicar de un milagro que sella la liberación de los hijos de Dios, del pueblo de Israel. Un milagro impactante, hermanos, un milagro que jamás se había visto en el pueblo de Israel, que no había acontecido una situación de estas y que sin duda en este tiempo, hermanos, no lo hemos visto, no lo hemos mirado nosotros, no nos ha tocado ver una situación de esta naturaleza, hermanos, pero vemos cómo Dios se manifiesta en su pueblo y cómo sella con ellos esta liberación. Ya los había extraído, hermanos, de aquella opresión, de aquel yugo, de aquella esclavitud. Ya los había tomado, hermanos. Ya se los había quitado nuestro Dios por medio de Moisés. Ya se los había quitado a Faraón. Pero algo faltaba, hermanos, que se sellara ese milagro de Dios por medio de algo importante, de algo que realmente el pueblo de Israel visualizara y entendiera que Dios era con ellos. Si se acuerdan, hermanos, de todo ese peregrinar y todo lo que decía el pueblo, y lo vamos a ver. Pero aquí dice en el versículo 21, hermanos, y extendió Moisés su mano, dice, sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas, hermanos. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta el medio de la mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró el campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campo de los egipcios. Y quitóle las ruedas de sus carros, y trastornólos gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. O sea, entendieron ellos entonces que el poder de Dios era sobre el pueblo de Israel, hermanos. ¿Y qué dijeron? Ahí, vamos a seguirlos para alcanzarlos. Vamos a ganarles. ¿Qué dice mi hermano Carlos?
Hermano Asa, hermano Sergio, ¿qué dicen los egipcios? La intención de ellos era destruir al pueblo, ¿cierto o no? Querían alcanzarlos, hermanos. ¿Con qué coraje irían, hermanos, todo aquel ejército a alcanzarles, hermana Irma? Pues dicen que ellos decían que huyamos delante de ellos porque Jehová pelea por ellos. Ahí Sí. ellos reconocieron que Dios estaba con los israelitas y por eso querían huir ellos. Entonces, dice, los egipcios dijeron: Huyamos huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Hermanos, la intención de ellos, fíjense, en esa área, en esa zona, en tierra seca, en tierra firme, cuando vieron que no, y que ellos mismos, o sea, se estaban destruyendo su propio ejército, entienden que el Dios de Israel estaba peleando por su pueblo y que no podían hacer nada, y intentaron hacer algo los egipcios. ¿Qué intentaron hacer, hermanos? Regresarse a su pueblo. Y se regresaron. Y se regresaron, hermanos. Por eso dice la Escritura, hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y cuando ellos intentaron regresarse, hermanos, ¿qué le dice Dios a Moisés? ¿Qué le dice Dios? Ahí dice, hermanos, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía, y los egipcios iban hacia ella, y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar. ¿No quedó de ellos ni uno? Esto hace, hermanos, nuestro Dios. ¿Y qué creen? Con esta victoria nuestro Dios sella la libertad que le da a su pueblo. Con ese magnífico, hermano, regalo, nuestro Dios le dice a su pueblo: mira, yo estoy contigo. Nadie te puede hacer frente. Y aún, hermanos, cuando llegaban ahí se sentían acorralados, hermanos, y ellos pensaron que ya no podían hacer nada, pero lo mismo le dice Dios a Moisés: extiende tu mano sobre la mar, sobre las aguas, y se abre el mar, hermanos. ¿Qué hace nuestro Dios? ¿Cómo sella nuestro Dios esa libertad con su pueblo? ¿Cómo vemos, hermanos? ¿Y cómo se expresa el apóstol Pablo acerca de este acontecimiento también? Ahora les pregunto, hermanos, a ustedes, hermana Gris, ¿cómo selló nuestro Dios con usted su libertad, la libertad de usted? Gracias, hermano Carlos. Fíjense, hermanos, ¿usted ha sentido en alguna ocasión que puede perecer? ¿Ha sentido eso, hermano? Sí. ¿Ha llegado a llorar porque siente que ya pues se acaba todo? Sí. Pues, hermanos, seguramente, hermanos, la escena que vive el pueblo de Israel es algo deprimente. El ver el mar y el ver a sus rivales enemigos para matarles, para destruirlos. Pero Dios siempre, hermanos, llena nuestras vidas de oportunidades. Así como Dios le dio una oportunidad al pueblo de Israel hermosa, una oportunidad limpia,
de peligros para ellos, los israelitas. Y digo limpia porque limpió el mar y los hizo cruzar en tierra seca. Y aquella nube, hermanos, para unos era tinieblas y para unos ¿qué era? Luz. Para los egipcios tinieblas, pero para el pueblo de Israel era luz. ¿Y saben qué, hermanos? Esa misma columna que hoy nos alumbra a nosotros por medio de su palabra, nos es por luz. Y quiere nuestro Dios de la misma forma, hermanos, sellar con nosotros ese regalo de libertad que nos ha ofrecido, que nos ha prometido nuestro Dios. Primero los Corintios 10, versículo 1 y 2, hermano Samuel. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Amén. Y dice, hermanos, el 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Así salvó Jehová aquel día, ¿a quién, hermanos? A Israel de la mano de los De mano de los egipcios. E Israel dio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y Salmos, ese es el poder, hermanos. Vayan buscando Salmo número 106. Ese es el poder majestuoso, hermanos, de nuestro Dios, que completa esa liberación. Y que esa libertad que recibe el pueblo, hermanos, del pueblo egipcio, nuestro Dios la sella por medio de este milagro, hermanos, tan grande. Aquí mismo en el capítulo 15, versículo 6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado ¿a quién? Y se ha quebrantado al enemigo. ¿Quién quebranta al enemigo, amados hermanos? Es nuestro Dios, quien nos libra del enemigo para poder darnos un acceso, como lo hizo con el pueblo, a una tierra prometida, a esa tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. A nosotros nos ha prometido también algo maravilloso. Salmo número 106, versículo 9, hermanos. Pónganse de pie todos. Salmo número 106. Vamos a leer el versículo 9 al 11. Y reprendió al mar Bermejo y secólo, e hizo vestir por el abismo como por un desierto, y sacólos de la mano del enemigo, y rescatólos de la mano del adversario, y cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó uno de ellos. Amén. El rey David, hermanos, también ve lo mismo, conoce lo mismo, y él dice, ocupa en su lugar, él dice lo que hace nuestro Dios con los enemigos de Israel, para darles la libertad que ellos seguramente también anhelaban, seguramente también cuando estaban en aquella opresión también deseaban. Seguimos viendo, hermanos, la palabra de nuestro Dios en Éxodo, antes, hermanos, quiero ver unas citas más con ustedes. Ahí en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21, hermano Aarón. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21.
honra de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Por medio, dice, de una, ¿qué, hermanos? Limpia, nueva conciencia, ¿verdad? ¿Delante de quién debemos de tener esto, hermanos? Esta limpieza, esta pureza de nuestra conciencia, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. ¿Cómo quiere Dios que sellemos con Él ahora nosotros? Él, les decía yo, ¿cómo sella Él esa libertad con su pueblo? No solamente el sacarlos de Egipto, sino cruzándolos en esas aguas majestuosas en tierra seca. Y dice, hermanos, hermana Eve, si me quita, hermana, la pantalla, a los hermanos, ellos que sigan acá los vemos. Aquí, hermanos, en Hechos 22, el versículo que quiero leer, hermanos, con ustedes. El 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, ¿qué más? ¿Sí están ahí, hermanos? ¿Qué dice, hermana Angie? Dele lectura, hermana, así con esa voz fuertezota que usted tiene. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Amén. Hermanos, fíjense bien, nuestro Dios nos ha sacado del mundo. ¿Sí o no? Nuestro Dios nos ha sacado de las tinieblas. Pero nuestro Dios también quiere sellar con nosotros una libertad especial que nos ha dado. Y ese sello, hermanos, viene por medio, decía mi hermano Carlos, del bautismo. De esa decisión que debemos de tomar nosotros y que no podemos, hermanos, regresar a ver atrás. El pueblo de Israel tenía que seguir de frente cruzando el mar. Nosotros tenemos, hermanos, que seguir de la misma manera. Tenemos que seguir de frente cruzando también este mundo en el cual hoy estamos. Pero que en el entendido que no somos del mundo. Porque solamente estamos, pero no somos del mundo. Pero dice la pregunta, ¿por qué te detienes? Nuestro Dios quiere que hagamos un compromiso con Él. Decía en una ocasión un ministro, y no va mucho tiempo que lo decía, ¿por qué no se bautizan nuestros jóvenes? ¿Por qué no se bautizan nuestros jóvenes? No hablo de los de aquí, hablo de los jóvenes a nivel nacional, porque si usted tiene, hermanos, la oportunidad de ver una convocación nacional de 1,600, 1,800, quizás tengamos 500, 600 bautizados y 1,000 sin bautizarse, hermanos. Y decía este hermano ministro, ¿por qué no se bautizan los jóvenes? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no quieren sellar ese pacto con Dios y pertenecer a Él. Y hacerse libres totalmente, hermanos, de esa esclavitud. ¿De dónde nos sacó nuestro Dios? ¿No nos sacó de Egipto, hermana Gaby, de ello? ¿Qué comían allá en Egipto los israelitas? ¿Creen que tenían la libertad para escoger? ¿No se contaminarían los egipcios, los israelitas allá con los egipcios, hermana Eli? ¿Sí o no? ¿Verdad? Sin embargo, en sus miedos de ellos, ¿qué querían? En sus miedos de ellos, ¿qué querían, hermano Víctor? Ellos decían que por qué Moisés los había sacado de allá donde tenían tanta comida. ¿No decían eso, hermanos? Y que porque decían que allá había panteones, como ahora le conocemos, sepulcros donde nos enterrasen, y ahora vamos a morirnos en la mar, quizás mordidos por serpientes, quizás
pues por falta de agua, quizás por falta de alimento, o sea, todo lo reclamaba el pueblo de Israel, hermanos. Pero ¿saben qué lleva muchas veces al reclamo? El miedo también. La falta de fe. ¿Qué veíamos en la mañana en la escuela tan bonita, hermanos? Hermanos, yo veo que ellos vomitaban la comida que Dios les daba. ¿Verdad, hermana Gaby? Les daba en abundancia. Y yo digo, hermanos, nuestro Dios, ¿cómo nos da a nosotros hoy? No me refiero tan solo al alimento literal, que el día de hoy quedamos hasta pasaditos de comida el sábado. Pero saben, hermanos, nos da nuestro Dios alimento en abundancia. Pero Dios quiere, hermanos, fíjense, a ellos los saca de Egipto. A nosotros, hermanos, nos sacó del mundo. Y con ellos sella esa libertad que les da por medio de un evento glorioso. Y Él quiere que nosotros sellemos también con Él. Hermanos, yo digo a jóvenes y adultos y a todos, ¿qué nos detiene para bautizarnos? Y qué bueno, hermana Angélica, qué bueno que no la detenga nada. Y qué bueno, hermano Yafet, que no lo detenga nada y que estén seguros de que desean bautizarse. Ya platicábamos, pero qué importante, hermanos, es hacer una alianza con Dios, hacer un pacto con Dios. Es algo hermoso, es algo bonito. Y no tenemos, hermanos, para dónde más darle. ¿O sí, hermana Irma? No nos detengamos. Yo pregunto, hermanos, aquí. ¿Tienen fe en Dios? Amén. ¿Tienen fe en el Hijo de Dios? Amén. ¿Están convencidos que somos la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad? Amén. ¿Y nuestros hijos creen lo mismo? ¿Nuestros jóvenes creen lo mismo? Creo que ellos creen diferente a nosotros, hermanos. Ellos de seguro allá ven que son más y han de decir, pues aquellos que los lideré aquí al Señor de blanco a lo mejor. ¿Sí es así, jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Creo que andan dándole clase a los niños. Al rato que vengan los preguntas. Ay, hermano Sam, ¿y si están aquí, hombre? Ese es el presidente de los jóvenes. Hermano Sam, ¿sí están convencidos que somos la manada pequeña? Hermano Gamalí. Hermana Jose. Hermanos, que estén convencidos. Y que estén convencidos, hermanos, toda la iglesia, que estemos convencidos que debemos ser sellados por Dios. Romanos 6. Romanos 6, capítulo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como. ¿Cómo quería Dios que anduviera su pueblo después de aquel evento, hermanos? ¿Cómo quería Dios que anduviera el pueblo de Israel? En el temor de Dios. ¿Sí o no? Que aunque el pueblo tuvo sus situaciones, ¿no? Y como decíamos, algunos aspectos que a veces suelen pasar. Y vamos a ver aquí mismo el versículo 16 que dice, ¿no sabéis
que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, ¿sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado? ¿Para qué? Si le servimos al pecado, ¿qué recibimos, hermanos? Porque la paga del pecado, ¿qué es, hermano? Y la dádiva de Dios, hermana José, ya la llevaron. Y dice, hermanos, aquí, en el 17, pero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo quiere Dios que obedezca a su iglesia? De corazón. Fíjense, hermanos, cómo quiere Dios. Y dice aquí, pero gracias a Dios que nos ha librado ¿de qué? De Egipto. Gracias a Dios que nos ha librado del mundo. Gracias a Dios que nos ha hecho entender las cosas que no debemos hacer. Y dice que nos ha librado, gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. ¿Y qué más, hermanos? Como dice el 18. Fuerte, hermanas. Y libertados. Sois hechos siervos de la justicia. Y libertados del pecado, somos hechos siervos ¿de qué? De la justicia de Dios. Y el pueblo fue hecho libertado por Dios de la esclavitud de Egipto, y nosotros hemos hecho también, o hemos sido libres del pecado de este mundo llamado Egipto también, de este mundo lleno de pecado. Y ahora somos siervos, pero ¿para quién? Siervos para Dios, amados hermanos. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y el versículo que vamos a leer, hermanos, hermana Norma, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana. ¿Quién es el que hace libre? Así que, si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente ¿qué? Libres de qué, hermana Eli? Libres del pecado, ¿verdad? Libres de aquella esclavitud, de aquella opresión. Miren, el pueblo de Israel en Egipto estaba sujeto a los egipcios. Y un joven, una señorita, una hermana adulta, un adulto, quien sea, hermanos, quien llega a la iglesia, mientras está en el mundo, es servidor del mundo, hermanos. Mientras esté en el mundo, va a estar en los vicios. Mientras esté en el mundo, va a decir malas palabras. Mientras esté en el mundo, va a participar del pecado. Pero cuando nos hacemos libres de ella por medio de Cristo, entonces ahora, hermanos, somos verdaderamente libres del pecado, pero siervos para Dios y su Hijo Jesucristo. Hermanas y hermanos, ¿qué desean ustedes para sus hijos? ¿No sienten bonito verlos aquí cantando y que están con emoción que en 8 días ya se van a dar gloria a Dios allá a las lomas del oriente? ¿Sienten bonito, hermanas? Amén. Yo sí, hermanos. Yo sí siento bonito que vayan mis hijos allá. Y los de ustedes también. ¿Saben por qué? Porque 1000 veces que vayan allá, a que anden por acá el fin de semana y que yo no sepa ni con quién. Mejor un día allá que 1000 en la calle, hermanos. Porque allá hay libertad y en la calle hay esclavitud. Allá hay servicio, pero a Dios, al Dios vivo.
Estaba agradecido Israel por lo que había hecho Dios con ellos. Hermano Chanito. Estuvo agradecido al pueblo a pesar de su inmadurez, su camino, por lo malagradecido. Ellos siempre han estado agradecidos con Dios y en ese acto magnífico que hicieron, se sintieron agradecidos. Amén. Hermana, gracias, hermano. Hermano Sergio. Hay un canto, creo que ellos cantan después de que pasaban en el mar, ¿no? Aquí como tú, igual, estaban agradecidos. Muy bien. Hermana Jenny. Hermana Jenny no. El hermano Asa, no. Fíjense, hermanos, todo lo que Dios hizo con su pueblo. No me conteste, hermanos, pero vengo ahí, vamos a ver Números 11, hermanos. Y voy a invitar a todos los jóvenes que se pongan de pie. Son los que están más despiertitos. No, todos están despiertos. Bien, Números 11 del 4 al 6. Hermano Samuel. Hermano Carlos, voz de mando. Usted lo dirige. Números 11, versículo. ¿Qué dije, hermanas? Si están conmigo, entonces, del verso 4 al 6. Amén. Y el burro que había en medio tuvo en enmudeció, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera buena carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto delante, de los lobos, de los leones, y de los cuernos, y de las cebollas, y de los sacos. Ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná que nuestros ojos. Amén. ¿Qué le pareció, hermana Dianita? Siéntense, hermanos. No siguieron muy bien a su asesor, hermanos jóvenes. Fíjense, hermanos, ¿cómo vemos aquí al pueblo de Israel, hermanos? Pasa, hermana Gaby, ¿cómo vemos aquí al pueblo? Pues a lo mejor está como nosotros, que mientras tenemos bendición agradecemos, pero ya cuando vemos que algo no marcha bien empezamos a planear. ¿Verdad, hermanos? O sea, fíjense, el pueblo de Israel se sentían contentos cuando Dios los ayudaba, iba con ellos, pero cuando tantito algo no, y ni siquiera Dios los dejaba, hermanos. O sea, quizás ellos solitos empezaban, y ahora qué va a pasar y cómo le vamos a hacer, y empezaban a renegar y decir: allá teníamos, en pocas palabras, pues hortalizas, comida, alimento, carne. Y hermanos, lastimosamente, a veces en la iglesia pasa que llega uno a oír que a veces llegan a decir algunos: es que yo veo que les va mejor a los del mundo. Es que ¿por qué la iglesia estamos de esta manera? O sea, menospreciamos las bendiciones de Dios. Si Dios ya los había cruzado en mar seco, en tierra seca, si Dios ya les había proporcionado esos milagros tan grandes y cómo los alumbraba en su camino, y no permitía ni siquiera que el ejército de Faraón los alcanzara, y cómo todavía ellos atreverse a decir: allá teníamos esto, y teníamos esto, y teníamos esto otro, y ahora como quien dice ¿qué va a pasar? Y a veces pasa, hermanos, que ya bautizados, ya liberados de aquella esclavitud, todavía, hermanos, a veces se llega a murmurar.
se llega a cuestionar a Dios. ¿Por qué permites esto? Y eso, hermanos, no debemos hacerlo jamás. ¿Se acuerdan que David decía que por poco sus pies se resbalaban al ver al impío que progresaba, que prosperaba? Y él decía, o sea, que por poco resbalaba. ¿Por qué, hermanos? Porque esa parte humana que a veces se dice, pero ¿por qué esta persona le está yendo tan bien y no conoce a Dios? ¿Y por qué aquella persona, aquella familia le va mejor que a mí y tampoco ellos conocen a Dios? Pero ¿saben una cosa, hermanos? A nosotros nos va mejor que a todos. ¿Saben por qué? Porque nosotros con Dios somos ricos en espíritu. Y somos felices así con lo que tenemos, con lo que Dios nos da. ¿O no, hermanos? ¿O les falta a ustedes algo? Hermana Rosita, levantan frijoles. Hasta el rato vamos por ella. Bien, hermanos. Fíjense bien, hermanos, que con Dios lo tenemos todo. Dios es el que empobrece y Dios es el que, hermanos, enriquece también. Pero ¿saben qué le pidamos a Dios? Que nos dé riqueza espiritual. Que nos dé riqueza espiritual, porque entonces si somos ricos en espíritu, hermanos, seremos ricos en obras justas, en obras de piedad, en obras, hermanos, de amor al prójimo, de amor a la iglesia. Y si somos amorosos, Dios será con nosotros aún más, porque Él es un Dios de amor. 14, de aquí de Números 14. Entonces toda la congregación alzaron grita y dijeron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Fíjense, hermanos, lloraron los del pueblo de Israel. ¿Sí se fija, hermana Erika? ¿Cómo estaba el pueblo, hermana Erika? Bien contento. Hermana Esme, ¿le quiere ayudar a la hermana Erika? ¿Cómo estaba el pueblo? Contentos. Hermana Irma, ¿cómo estaba el pueblo? A ver, ¿ustedes cuando están bien contentos se ponen a llorar? No. De repente sí se llora. Hermana Dianita, no, ¿verdad? Cuando estamos contentos reímos. El pueblo, hermanos, fíjense, la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche y quejáronse contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a cuchillo, y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Querían regresarse, hermanos? Sí. Y el hermano Gil decía en la mañana: ¿cuántos están aquí? Y que a veces pues vemos que unos sí siguen, pero unos claudican y regresan. Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Hermanos, ¿sí se fijan? O sea, querían ellos su propio líder, pero ¿para qué, hermanos? Para regresarse a Egipto. Como si aquí alguien dijera: ¿saben qué, hermanos? Yo veo que aquí en la iglesia de Dios no. Mejor, hermano Gil, vámonos para otro lado. Tú seas nuestro líder. Hermano Chanito, está mejor con aquellos de allá, los del domingo. Chanito, pues vénganse, yo también los llevo, hermanos.
No podemos regresarnos a Egipto, hermanos. No podemos, no debemos regresarnos a Egipto. Y la exhortación que nos da nuestro Dios en Gálatas 4:9, ¿cómo dice? Hermanos, alguien que tenga sueño debe lectura. Nadie, qué bueno. Hermana Dianita, no tiene sueño, pero debe lectura. 4:9. Sí. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Amén, Dios la bendiga. Entonces, hermanos, ¿quién nos conoció, hermanos, hermana Pati? Nuestro Dios. Dios nos conoció a nosotros, ¿sí, hermanos? ¿Y cuál es la invitación de nuestro Dios, hermana Lupita? ¿Cuál es la invitación de nuestro Dios para nosotros? Que volvamos a los viejos rudimentos. No retroceder. ¿Y cuáles son los viejos rudimentos, hermanos? Pecado. El pecado, hermanos. Entonces la invitación que hace Dios es esta. Pongan atención, hermanos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Gálatas 5:1. ¿Cómo ve, hermano Carlos, la invitación que nos hace nuestro Dios? Como miembros ya bautizados, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no, ¿qué, hermanos? Y no volváis otra vez a ser presos del yugo de servidumbre. Hermanos, que no volviemos. Yo les decía hoy a mis hermanos, no pueden volver su vista atrás, hermanos, no pueden regresar a lo que han hecho o a lo que hacían, sino que a partir de que sellamos con Dios nuestro pacto, ahora permanecer libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volvamos a ser presos o presa fácil del pecado. ¿Qué les parece, hermanos? ¿A poco no es bonito estar libres, hermanos? ¿A quién le gustaría estar en la cárcel? Mi hermana Rosita vino. ¿A quién le gustaría irse a la cárcel unos días? A nadie, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿a quién le gustaría irse pues a ser preso del pecado? ¿Les gustaría, hermanos? La invitación es permanecer en la libertad con que Cristo, y permanezcamos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, amados hermanos. Es decir, que no nos movamos ni a diestra ni a siniestra, sino que aquí perseveremos hasta el fin. Qué bonito, hermanos, es ser la iglesia de Dios. Esa iglesia que es firme, que no duerme. Los soldados, cuando están en posición de firmes, están ahí echándose un sueñito, hermanos. Hermano Víctor, que fue soldado, hermano Manuel, ya les sabe el compañero, el teniente, ya despiértate porque ya nos... No, ¿verdad que están bien despiertitos, hermanos? No, y no digo por los que aquí se me quieren dormir, hermanos. Pero sí digo, hermanos, porque seamos comprometidos con Dios. Nuestro Dios viene a través de su Hijo Jesucristo por una iglesia que esté libre del pecado, que no esté presa en servidumbre del pecado, por una iglesia, hermanos, que sea comprometida con Dios. Y esa iglesia, hermanos, es la iglesia de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Y somos nosotros? ¿Son ustedes? Sí. Hermano Gama, ¿me quiere decir algo? Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Que Dios sea con ustedes. Paz a vosotros, hermanos.